Y a propósito de manifestaciones, hablamos ahora de las que se han registrado no sin sorpresa en China o en Irán, países con regímenes autoritarios donde la libertad de expresión es uno de esos derechos aún no conquistados, al menos no plenamente. ¿Qué tanta injerencia pueden tener las movilizaciones sociales en los rumbos que toman los países? Vamos a hablar sobre este tema con Javier Elaje. Él es el director legal de Human Rights Watch Foundation. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Buenos días, Jennifer, un placer estar en tu programa. Hemos hablado varias veces, hoy hablamos de movilizaciones sociales, comenzando por supuesto por lo que mencionaba. ¿Les ha sorprendido a ustedes como organización que trabaja estos temas las manifestaciones que se han registrado en Irán y en China, cosa que no es muy usual ver? De acuerdísimo, por supuesto que nos ha sorprendido y nos ha llenado por una parte de ilusión y también de preocupación por la vida y la libertad de las personas que están arriesgando todo al salir en las calles en países como China e Irán. Obviamente estaban mostrando el reportaje sobre gente que ha pagado el precio en las protestas de Venezuela en los últimos años. Bueno, ese clima de totalitarismo, de control completo de un gobierno autoritario, abusivo en China e Irán es el clima que se ha vivido por décadas ya. En Irán, desde la toma del gobierno por los ayatolas, que ya venían de una dictadura, pero que se convirtió en una dictadura además fundamentalista en lo religioso. Entonces estas protestas son iniciadas por mujeres que quieren mostrar su cabello, que quieren tener la libertad de no ponerse el hijab, de no tapar el cabello, estudiantes de todo tipo de clases sociales, de todo tipo de estratos dentro de la sociedad iraní que han iniciado esta protesta. Y luego el resto de las Ujú. protestas han venido en solidaridad con las mujeres, las adolescentes, las personas que quieren un poco no estar obligadas por el Estado a mantener unas normas de conducta que son absolutamente opresivas en el día a día de la libertad de las personas. Entonces, eso por el lado de Irán es muy raro y a la vez ya se está pagando el precio. Hay cientos de presos políticos en Irán como producto de estas protestas y ya antier se ejecutó al primer manifestante, a uno de los manifestantes de los muchos que está siendo juzgado en este momento, se lo sentenció con la pena de muerte y se lo ejecutó ya ayer. Entonces están pagando el precio máximo y nos demuestran a las personas que tenemos la dicha de vivir en países libres el precio por el que mucha gente tiene que pagar por tener las libertades más mínimas. Y en este caso ni siquiera las han logrado todavía, simplemente es un acto de protesta que ojalá logre que el gobierno se le tuerza un poco la mano y tenga que abrirse. ¿Qué es lo que ocurrió a propósito de su pregunta en China? En China el gobierno ha tenido que flexibilizar las medidas absolutamente draconianas que tenía en materia de COVID, donde se Sí. encierran a personas por la fuerza en sus edificios, arriesgando riesgos de incendio, como ocurrió hace tiempo. Viene la policía y te cierra el Sí. condominio, y entonces si hay incendio no hay cómo salir. Ese tipo de medidas que son irracionales, excesivamente draconianas, son las que está tratando de revertir al gobierno luego de ya decenas de días de protestas masivas en las calles, lo cual también demuestra la valentía del pueblo chino. Javier, usted está mencionando dos ejemplos importantes con resultados diferentes. En China, pues de una u otra forma ya se comenzaron a flexibilizar estas medidas. En Irán colgaron al primer manifestante. La pregunta que tengo en general es, estas manifestaciones, las movilizaciones sociales en general, ¿qué tanta injerencia pueden tener en las políticas de un país? Digamos, en décadas pasadas tuvieron todo el peso del mundo. A día de hoy, ¿cómo lo ven ustedes? La realidad es que al día de hoy yo creo que creemos que incluso pueden tener mayor efecto de la que tuvieron en décadas pasadas por el hecho de que se puede documentar los abusos de manera más precisa. China, si bien es un sensor muy grande de la información, es decir, por ejemplo, si usted googlea en China la masacre de Tiananmen que se produjo en 1989, no le va a salir nada, no existe, está borrado del mundo virtual chino. Sin embargo, hay gente que utiliza VPN para acceder a ese tipo de información. Hay maneras de esquivar ese tipo de represión. Y la gente, todo el mundo tiene un celular. Entonces, con tal de que pueda subir a la nube una foto de una protesta, de una represión, eso tiende a chocar la conciencia. Recordemos que todos los regímenes dictatoriales que hemos vivido en el siglo XX, incluso el de Hitler en el lado fascista, racista, de lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, o el mundo soviético
y los satélites comunistas del mundo, totalitario soviético, marxista-leninista, o en América Latina las dictaduras anticomunistas, todo el mundo, todas este tipo de dictaduras no dicen que violan los derechos humanos. Todo el mundo encuentra algún tipo de eufemismo, algún tipo de excusa para decir que son buenos, que no están haciendo el mal. Entonces, lo que más los hiere es que los manifestantes, la gente que está sufriendo la represión, pueda denunciar eso de manera elocuente. Entonces, hoy el mundo nos permite ver eso y eso genera una presión grande hacia los regímenes. Los regímenes se ven obligados a desobedecer abiertamente y convertirse en parias más claros de la comunidad internacional o a tratar de flexibilizarse un poco. De nuevo, no significa que los regímenes autoritarios se ven mucho, obviamente, en América Latina. Tenemos el régimen de Cuba de más de 60 años, tenemos el régimen de Venezuela que se sigue atornillando en el poder. No es fácil que los regímenes dejen el poder, incluso en virtud de protestas, pero ya el hecho de que toda la comunidad internacional sepa sin ningún tipo de excusa, que sepa que existe una dictadura abusiva en cada uno de estos países, ya es un avance porque le da un poco de respaldo moral a la gente que está sufriendo en esos países, porque por lo menos ellos sienten que si bien en sus países son presos, son perseguidos, en el resto del mundo son vistos como héroes, son vistos que representan la idea de la libertad y la democracia. Y que la sociedad civil de una u otra forma sigue ejerciendo una influencia muy, muy importante en los países, en los rumbos que tomen, sobre todo en estos regímenes autoritarios o totalitarios. Gracias, Javier. Feliz día para usted. Feliz día para ustedes, gracias.